La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos y todas a una emisión más de La Agenda, este servicio que ofrece la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República para los medios comunitarios populares de las regiones del país, para tratar los temas de interés nacional que también competen a sus regiones y que se hacen desde aquí con las fuentes del gobierno nacional, del gobierno del cambio. Buen miércoles para todos, también los compañeros aquí, colegas, comunicadores que nos acompañan a través de la sala de Google Meet. Queremos primero ofrecer aquí las excusas por empezar un poquito tarde. La superintendente Cielo Rusinski, que estaba prevista para acompañarnos aquí hoy, se excusó a última hora, pero tenemos dos invitados de la Superintendencia de Industria y Comercio que en un ratico los vamos a saludar. Él es Juan Carlos Upegui Mejía, superintendente delegado para la protección de datos personales. Juan Carlos, qué gusto tenerte aquí en la agenda. Muchas gracias por la asistencia. El gusto es mío, Celso. Muchas gracias. Buenos días a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Y el otro invitado es Diego Solano, jefe de asesores de despacho también de la Superintendencia de Industria y Comercio. Diego, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Celso. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes y a todos los medios comunitarios. Y gracias también a los que siguen esta transmisión en vivo y en simultáneo por todas las redes sociales de la Presidencia y naturalmente aquí a todos los colegas comunicadores que se conectan a través de la sala de Google Meet a este servicio de la Presidencia de la República. Bueno, entramos en materia y entramos introduciendo el tema de esta manera. ¿Cuántas veces algunos de nosotros, un amigo, un familiar, ha comprado un electrodoméstico que se daña al poco tiempo o la tienda se niega a cambiarlo, la tienda, el almacén, o devolver el dinero, o nos ofrecen un producto con una promoción engañosa, que también lo vemos en la cotidianidad? Por ejemplo, el tal 2x1, que seguramente ustedes habrán visto en los carteles, en las promociones, que al pagar resulta falso y no es tan 2x1, o en los supermercados o en una tienda que se anuncia en la góndola o en el escaparate de exhibición el precio de algún producto, pero en la caja te cobran entonces otro, te cobran más caro, o que el operador del celular, y esto sí es muy frecuente, el operador del celular cobra servicios que nunca pediste como canales, suscripciones, seguros o un plan de internet con cierta velocidad, pero cuando uno va a ver recibe un servicio mucho más lento, o una tienda o aplicación utiliza tus datos para enviarte publicidad sin tu autorización de tratamiento de datos, o te niegan derecho a corregir o eliminar información personal en sus bases de datos. Imagino que a algunos de ustedes, aquí a los colegas que están conectados en la sala de Google Meet y a los que siguen la transmisión, les habrá pasado algún caso de estos. Y así podríamos tener una relación mucho más amplia de cómo en la vida cotidiana estamos expuestos a que se nos vulneren nuestros derechos como consumidores sin que se nos preste la atención debida. Pues bien, de la protección de estos derechos que tenemos como consumidores, pero también los de competencia leal, propiedad industrial y los de datos personales, se ocupa la Superintendencia de Industria y Comercio con los dos invitados que acabamos de saludar. Entonces, para hablar de estos temas, ya como les había dicho, tenemos a Juan Carlos Upegui Mejía, que él es el superintendente delegado para la protección de datos personales, y a Diego Solano, es el jefe de asesores de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y aquí tenemos a todos los conectados, a los periodistas, tenemos aquí de muchas regiones del país. Se inscribieron 24 periodistas, comunicadores y generadores de contenidos, de medios alternativos, populares, y miren todos los formatos. Aquí tenemos distintos formatos de colegas que se han inscrito a la conferencia de prensa hoy, la agenda. Tenemos sonoros, televisivos, formatos digitales, podcast, emisoras comunitarias. Y miren las regiones desde donde nos acompañan hoy. Popayán, Cauca, Bucaramanga, Santander, Villavicencio, en el Meta, en Los Llanos, Aquitania, Sogamoso y Tunja, Boyacá, que siempre nos están acompañando aquí. La gente
los colegas de Boyacá, de la cumbre, Cali, Cartago, compañero Arcángel, que siempre nos acompaña aquí, desde Santa Marta, Magdalena, desde Barranquilla, Puerto Colombia, desde Polo Nuevo, tenemos aquí a Katia nuevamente con nosotros, gracias por estar aquí, y desde el Distrito Capital de Bogotá. Entonces, estas son las regiones que nos acompañan hoy, mucha representatividad en las regiones del país para tratar estos temas de consumidor, de protección de datos personales y los temas institucionales que le competen a la Superintendencia de Industria y Comercio. Antes de entrar en materia, deseo recordar la metodología, que ya muchos las conocen, los compañeros que nos acompañan acá, a partir de una pregunta que le formularé aquí al superintendente. Tendrán 7 minutos para hacer la exposición del tema y luego de esa exposición del tema, entonces abrimos la ronda de preguntas para que todos desde las regiones planteen sus preguntas y vamos abordando los temas. Entonces, el tema, la gestión de la Superintendencia de Industria y Comercio desde febrero pasado se ha centrado en aumentar la cobertura de su presencia misional en los territorios de Colombia, lo que ha traído como resultado la apertura en los últimos 19 meses de 6 casas del consumidor de bienes y servicios. En Medellín hay una nueva casa del consumidor, en Cartagena una nueva casa del consumidor, en Leticia, en Cali, que recoge pues toda la región grande del Valle del Cauca, en San Andrés Isla había una casa del consumidor también, Santa Marta se abre una nueva y se prevé la apertura de una más en Quibdó muy pronto, y si aquí los funcionarios tienen de pronto otras que estén en proceso, también nos irán contando. Y hoy la Red Nacional de Protección al Consumidor, que es una estrategia de la Superintendencia de Industria y Comercio en pro de la defensa de los derechos de los consumidores, cuenta con una presencia regional ya consolidada en el país. En total ya son 18 casas del consumidor de bienes y servicios en todo el país y 6 hay en Bogotá, en localidades de Bogotá. Y también aparte de las casas del consumidor, también hay puntos de atención al consumidor, que son de pronto más itinerantes, porque las casas del consumidor ya son, como su nombre lo dice, son casas donde se atienden, vamos a ahondar un poquito más el tema, se atienden a los consumidores, se les orienta, pero también hay puntos de atención al consumidor que son más itinerantes. Todo esto enmarcado dentro de la estrategia de la Superintendencia de Industria y Comercio, de protección a los derechos del consumidor. Otra de las estrategias de descentralización de servicios ha sido el programa Marcas de Paz, una iniciativa que brinda también acompañamiento y orientación gratuita para que los emprendedores afectados por el conflicto armado protejan sus marcas a través del registro de propiedad industrial, llegando ya a 8 departamentos del país. La labor de cada una de las 6 delegaturas y de algunas decisiones que han tomado pues, en las últimas semanas han sido en protección de datos personales, control y verificación de los reglamentos técnicos y metrología legal. Vamos a hablar un poco de qué es ese concepto de metrología, un concepto que suena un poco técnico, pero pues es muy importante en este tema de la defensa de los derechos del consumidor. Por aquí se están conectando más. Y por último, como primicia, vamos a darle una noticia importante que se la vamos a plantear aquí, se la vamos a decir, algo que se radica hoy en el Congreso de la República. Así que empecemos. La primera pregunta, superintendente, son muchos temas de su acción, pero empecemos por hablar sobre el impacto en las comunidades y el significado para la vida cotidiana de la gente que pueda contar con 6 casas del consumidor. Con Diego, lo hacemos con Diego. 6 casas del consumidor de bienes y servicios, y la Red Nacional de Protección al Consumidor es una entidad de servicios en defensa de los consumidores, de los territorios. Podemos hablar un poco de esa estrategia para que aquí los colegas comunicadores de las regiones se contextualicen al respecto, y obviamente los que siguen la transmisión en vivo y en simultáneo por las redes sociales de la presidencia. Listo, muchas gracias, Celso. Sí. Les cuento un poco en qué consiste la Red Nacional de Protección al Consumidor, de dónde surge y cuál es allí el origen de este servicio que se presta a la comunidad, y que desde que llegamos con la Superintendente de Industria y Comercio, el mensaje fue llegar a territorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El origen es que la Superintendencia siempre ha estado centralizada y focalizada en sus servicios en la ciudad de Bogotá. Resulta que pues, es una entidad del orden nacional, y la Red Nacional de Protección al Consumidor nace como una estrategia para ir descentralizando esos servicios, poder llegar específicamente a territorios. Como usted lo mencionaba, Celso,
Por mandato de la superintendente hemos abierto 6 nuevas casas, llegando a regiones como San Andrés, Cali, toda la zona costera, precisamente de la margen con esos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de lograr incentivar el turismo y pues el incentivo del turismo va de la mano también con la protección del turista. Entonces, digamos, un paquete completo donde se protege, se incentiva a la industria, pero también se protege al consumidor. Allí en la Red Nacional de Protección al Consumidor, ¿qué servicios ofrece? Ofrece distintos servicios que permite a la ciudadanía acudir allí. En las casas las personas pueden acudir ¿a qué? A recibir capacitaciones, digamos, dependiendo de la frecuencia se realizan capacitaciones a los consumidores y también a los empresarios con el fin de que conozcan cuáles son los derechos que tienen los consumidores, cuáles son las garantías que deben ofrecer estos industriales, las obligaciones, por ejemplo, de protección contractual, temas de cómo se ejerce el derecho de retracto. Vemos todo este tema desde que el punto de vista normativo prevé el Estatuto del Consumidor. Allí también se brindan orientaciones. ¿Qué orientaciones? A veces los consumidores tienen inconvenientes con los proveedores, con los productores, que llegó un pedido incompleto, que resulta que recibió un bien que no era. Se reciben ese tipo de orientaciones con el fin de ¿qué? De incentivar un mecanismo bien importante, que es el mecanismo de arreglo directo. El mecanismo de arreglo directo es una forma de solucionar de manera previa, antes de llegar a una denuncia o una demanda, se puede llegar y sentar al proveedor con el consumidor y allí llegan a una fórmula amigable en el que el productor dice, listo, yo accedo a cambiarle el bien, yo accedo a devolver el dinero y eso tiene, digamos, 2 beneficios para todos. Desde el punto de vista del consumidor, obtiene una solución pronta, ágil, se va feliz, se va satisfecho y desde el punto de vista del proveedor pues también se libra de que se le inicie una investigación administrativa, de que tenga que llevar a cabo, pasar por un proceso judicial igual que el consumidor. Entonces, esos son mecanismos allí que se presentan en la Red Nacional de Protección al Consumidor. En caso de que no se logre esos arreglos directos, en las casas también se brindan orientaciones sobre cómo presentar eventualmente la reclamación directa hacia el proveedor con el fin de que eventualmente pueda iniciar el trámite judicial, que también lo adelantamos en las superintendencias de Industria y Comercio a través de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, que allí tenemos jueces del consumo que resuelven estas reclamaciones y pueden determinar la violación del estatuto y indemnizaciones y emitir órdenes de restituir los bienes o eventualmente de reemplazarlos o de generar esa indemnización. Las casas del consumidor, bueno, yo tuve la oportunidad, y quiero contarle aquí a los compañeros, yo tuve la oportunidad de trabajar con las casas del consumidor de la zona norte, de la Superintendencia de Industria y Comercio, y veía muchísima gente interesada en la defensa de los consumidores, porque al fin y al cabo todos somos consumidores. Todos somos consumidores, no solamente desde los electrodomésticos, desde lo tangible como tal, sino desde los servicios también. Y la Red Nacional de Protección al Consumidor, precisamente, como se llama, es proteger los derechos de los consumidores. Y me insistían mucho en algo en las casas del consumidor. No son asesorías, ¿cierto? Son orientaciones. Expliquemos esa diferencia conceptual, que no son las asesorías, sino orientaciones y por qué. Claro, las orientaciones a qué van dirigidas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como les comentaba, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una facultad inicial, que es la facultad de jueces de consumo, en el cual los consumidores pueden acudir e iniciar su trámite judicial. ¿Por qué se les brinda una orientación? Porque allí se les dice, mire, estas son las vías judiciales, vía judicial o vía administrativa. Inclusive si él quiere colocar la denuncia con el fin de que la empresa se le investigue y se le sancione, tiene esa vía. Pero adicionalmente se le brinda una orientación en el sentido de que obviamente la superintendencia no puede ir de la mano con ese consumidor a representarlo judicialmente, a tomar partido, etcétera. Se le explica, mire, estos son sus derechos, estas son las vías judiciales, incluso se le puede decir, estas son las decisiones recientes que se han ido tomando con el fin de que el consumidor a mutuo propio pueda iniciar esa acción. Que esa es la ventaja también del Estatuto de Protección al Consumidor, obviamente dependiendo del monto de la cuantía de la reclamación, que el consumidor puede iniciar la demanda, puede interponerla
se les expone cuáles son los requisitos, cuál puede ser un formato, pero allí es el consumidor el que inicia la acción y por eso se habla de una orientación. La labor allí principal del gestor y de los abogados y el equipo interdisciplinario es brindarle esa orientación para que él pueda tener el camino correcto, no se equivoque y pueda llevar a cabo la reclamación en la forma de vida. Forma de vida. Bueno, vamos a hacerle una pregunta aquí al superintendente de protección de datos personales, ¿sí? Juan Carlos Upegui. Hoy tenemos una primicia, una noticia que queremos que nos hable al respecto y le dé esa primicia aquí a los compañeros periodistas y comunicadores. Usted hoy se radica en el Congreso de la República en un proyecto de ley para la modernización del régimen jurídico de protección de datos personales. Muy bien, bueno, ya la diste tú, Celso. Esa es la primicia, esa es la buena noticia que queremos compartir desde la Superintendencia de Industria y Comercio. Hoy a las 11 de la mañana, en la Cámara de Representantes, la ministra de Ciencia y la ministra de Comercio radicarán un proyecto de ley para modernizar el régimen actual de protección de datos personales. Esta es una iniciativa que viene trabajando la Delegatura para la Protección de Datos bajo el mandato de la doctora Cielo Rusinque, y ha reunido rondas de conversación, de escucha durante casi que todo el año pasado en distintas universidades para escuchar la voz de los expertos, de las expertas. Hicimos consultas con distintas entidades del Estado y finalmente logramos en conjunto con el Ministerio de Ciencia, la Procuraduría General de la Nación y desde la Superintendencia de Industria y Comercio, tener un texto que consideramos un buen texto para que inicie el debate democrático en el foro por excelencia de la democracia en el Congreso de la República. Entonces, sí, efectivamente, esa es la buena noticia del día de hoy. Si quieres, puedo compartir algunos de los puntos que trae este proyecto y por qué lo consideramos importante. Claro. ¿Sí? Claro que sí, aquí tenemos un grupo con todos los compañeros que se inscribieron a la conferencia de prensa hoy de la agenda. Le podemos compartir esa información para que ellos amplifiquen en sus regiones y llegar a mucha más audiencia. Muy bien. ¿Listo? Bueno, el proyecto de ley tiene 10 puntos claves. Les menciono, para no agotar la audiencia, yo creo que 5. Arrancamos con la extensión del ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, incluso a empresas que adelantan tratamiento de datos personales de colombianos y colombianas y prestan servicios en Colombia, por ejemplo, a partir de plataformas de Internet o distintas tecnologías vía Internet, pero que no están domiciliados en Colombia. Tenemos un gran debate sobre si la Ley de Protección de Datos Personales puede serles aplicable porque tienen su domicilio, por ejemplo, en Sao Paulo, en Brasil, o en Palo Alto, en California, o tienen su domicilio en Singapur, y a pesar de que tienen su domicilio en otros países, adelantan tratamiento de datos personales de forma muy intensiva y tenemos dificultades para extender la protección de las personas en estos escenarios. Entonces, la ley busca aclarar esto y definir que efectivamente estas empresas están obligadas a respetar los derechos de los titulares de datos personales en Colombia y que tienen la obligación de establecer canales para la defensa de esos derechos ante las autoridades colombianas y que deben también registrar representantes con plenos poderes para que, por ejemplo, los jueces de tutela, pero también la Autoridad de Protección de Datos Personales los pueda contactar, pueda notificarles la apertura de los procesos y se pueda lograr efectivamente la protección de las personas en estos nuevos escenarios digitales. Un segundo punto muy importante del proyecto de ley es que incluye nuevos derechos. Como estamos en un escenario de modernización, de cambios dramáticos en términos tecnológicos, por ejemplo,
el proyecto de ley propone reconocer como derecho el derecho a no ser sometido a decisiones automatizadas que afecten a las personas sin la intervención de un ser humano. Esto es tratar de regular estas nuevas dinámicas de las economías digitales en donde las decisiones las toman las máquinas o se toman de forma automatizada y no hay en muchos de estos casos supervisión humana. Entonces, este proyecto busca restablecer el equilibrio, las relaciones de poder entre quien tiene los datos y toma decisiones y el titular de esos datos, para que el titular de esos datos pueda decir: hey, un momento, esta decisión se está tomando de forma automatizada, no estoy de acuerdo con ella, necesito y quiero, exijo, pido que esta decisión esté mediada por la intervención de un ser humano y que se me explique cuáles son los mecanismos, la lógica del sistema, los algoritmos que originan o que sustentan esta decisión. Ese es uno de los derechos que se propone incluir en el proyecto de ley, pero hay otros derechos, como por ejemplo el derecho a la supresión de la información, que también se llama derecho al olvido, el derecho a oponerse al tratamiento de datos personales cuando el tratamiento de esos datos personales no ha sido debidamente autorizado por la persona o está generando afectaciones de derechos. Entonces tenemos la ampliación del catálogo de derechos relacionados con la protección de datos personales, pero tenemos también otras propuestas en ese proyecto de ley. Hay una propuesta de incluir reglas para la protección de niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Se establece que no puede ser posible que niños y niñas menores de 14 años, por ejemplo, abran una cuenta en una red social, y se establece que las redes sociales tienen o tendrán la obligación de verificar de forma razonable que efectivamente quienes están en estas redes sociales, sobre quien se está haciendo tratamiento de datos personales, efectivamente sean mayores de 14 años. Y además de eso se establece también una prohibición de elaborar perfiles de niños, niñas y adolescentes, es decir, personas menores de 18 años, con fines de controlar su conducta o de ofrecerles bienes y servicios. Hay una prohibición de perfilamiento de los niños, niñas y adolescentes, y se refuerza en esta medida la protección que se pretende que el Estado debe proveerle a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y hay otras cosas más, si quieres, si quieres te cuento un poco más o dejamos ahí para las preguntas. Seguramente van a hacer preguntas al respecto sobre este proyecto de ley. Invitamos aquí a los colegas comunicadores, que ya tenemos varias manos levantadas sobre este interesante tema, esta primicia que se está dando aquí en la agenda de la Presidencia de la República. Le damos paso, comenzamos esta ronda de preguntas ya, de una vez. Le damos paso a Miguel Dueñas y se prepara PSI Radio. Miguel, buenos días. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a los compañeros, por supuesto. 3 puntos que tienen que ver con la superintendencia, de pronto no específicamente con este tema, pero que creo que deberían meterle el diente. El primero, los almacenes y los supermercados están manejando información que no es clara con respecto a pesos y medidas. Entonces se encuentra uno con la libra americana y con la libra latinoamericana, y ahí la diferencia es de 46 gramos, pero la persona no sabe, entonces va y compra la libra de 454 y no se entera de que le están dando por la cabeza de pronto con ese tema. Y lo mismo en el tema de las medidas líquidas, en donde se hacen ofertas y cuando usted va a revisar el tamaño son 900 gramos y no 1000 como en el inconsciente o en la costumbre social sería el litro, o pues algunas veces sí supera de 1100, pero entonces, ¿cómo podríamos hacer que la superintendencia cree homogeneidad en esas medidas para que no haya la trampa?
La segunda, para quienes viajamos Bogotá-Villavicencio continuamente, que pagamos arriba de 60.000 pesos por recorrido, nos vemos en la dificultad por los peajes, porque a veces son unas filas larguísimas y resulta que ahora hay unos peajes que son automatizados. Pero cuando uno va a hacer el trámite, resulta que le toca pagarle a la concesión para poder adquirir ese derecho de utilizar ese peaje automatizado. O sea, aparte del peaje que uno paga, tiene que pagar 20.000 pesos más para tener, digamos, esa tarjeta o ese chip, siendo que ellos están ahorrándose por lo menos 4 turnos de personal. La superintendencia, ¿qué está haciendo para controlar este tipo de trampas que le van haciendo a uno de obligarlo a adquirir ciertos productos a cambio de que no lo dejen 15 minutos esperando en una cola de peaje, por ejemplo? Gracias, Miguel. Miguel. Listo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Sí, mira, te cuento lo siguiente. Precisamente el primer tema es uno de nuestros focos principales en este momento de la Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, que el Celso precisamente comentaba recientemente. Y es que en Colombia sí existe un problema. Y el problema es una multiplicidad de sistemas de medición de pesos y medidas. Que estamos buscando, empezamos desde el año pasado, fue una iniciativa de la delegada, de hecho de la delegada Beatriz, de empezar a generar una sensibilización en el mercado, tanto para consumidores como para productores y proveedores. Eliminar esas medidas que realmente no existen. Colombia está en el camino, o mejor dicho, Colombia ya adoptó el Sistema Internacional de Medidas. Entonces, el Sistema Internacional de Medidas impone unas medidas precisas. ¿Qué es lo que pasa allí? Que obviamente el consumidor ha venido adoptando en su cabeza la adopción de ciertas medidas, deme una libra de carne, deme una arroba, etcétera, etcétera. Digamos, medidas como arroba, digamos, no son propias de ese sistema internacional. Colombia se debe adaptar a un sistema de kilogramos y gramaje. Entonces, digamos, empezamos con esa campaña que en cierta medida en algún momento generó esa preocupación del consumidor, pero se ha ido logrando entrar en la mente del consumidor y llevar allí también al productor y al proveedor. ¿Por qué? Por esa multiplicidad de cosas. Entonces, en eso estamos enfocados y allí la Delegatura de Reglamentos Técnicos ha puesto el foco a realizar visitas administrativas, a mirar y controlar esas medidas y que precisamente al consumidor se le entreguen las medidas que son ofrecidas. ¿Cuál es la dificultad en muchos casos? Por ejemplo, obviamente plataformas internacionales, como entran allí productos distintos, Temu, digamos, incluso Amazon, que pueden venir incluso con medidas de otros sistemas. Entonces, lo que estamos buscando, obviamente, es que todos los productos que entren al sistema colombiano, al mercado colombiano, pues cumplan con las medidas de Colombia y ese sistema internacional que precisamente Colombia ha adoptado. Ese es el primer gran tema que usted nos mencionaba allí. El otro tema que nos mencionaba es una campaña que vamos a iniciar precisamente también de la Delegatura de Reglamentos Técnicos y de Metrología Legal. Es que a veces la gente se le genera ese tema, es que nos dice, oiga, viene un litro, pero realmente a veces el tamaño del empaque es mucho más grande. Entonces la gente piensa, tiene la dimensión, dice, oiga, vino el paquete a mitad. Resulta que eso es una práctica que se ha empezado a estudiar desde el punto de vista de consumidor de metrología legal, y lo que se estaba generando allí es hacer visitas administrativas con temas de sensibilización a los empresarios. ¿Por qué? Porque ellos también nos dicen, no, es que yo tengo que empacarlo en un envase mucho más grande por temas de que no se pierda el producto, pero el consumidor piensa que obviamente el producto viene lleno. Entonces, ¿qué se ha adoptado en otros países? En otros países se han adoptado ciertos stickers que dicen, mire, la medida del producto es hasta acá. Entonces le colocan una medida o unas indicaciones al producto cumpliendo ese deber de información para que el consumidor tenga en su mente que no está comprando el paquete grande, sino que está comprando es un litro que está envasado tal vez en un envase de 1,5 litros. Entonces eso hace que el consumidor al momento de que tome la decisión pueda tomar una decisión consciente e informada. ¿Por qué? Porque si el empaque, eventualmente el tamaño del empaque puede engañar al consumidor. Entonces, eso estamos allí trabajando desde la Delegatura de Reglamentos Técnicos. Se han hecho distintas visitas y haciendo recomendaciones a los proveedores con el fin de verificar eso, sobre todo en temas, por ejemplo, de champús, en temas que vienen en envases líquidos. Listo. Le damos paso ahora a PSI Radio
y se prepara Erwin Herrera. Buenos días. Muy buenos días para todos desde PCI Radio. Bueno, yo tengo una pregunta mía y una que me envía mis ciberescuchas. La mía es, ¿en qué departamento se encuentran Marcas de Paz? Y esto se planea o se plantea hacer a nivel nacional, es decir, que los productos de Marca de Paz se encuentren en todo el territorio nacional. Esa es una pregunta. Y la otra es, en aras a que ya estamos a puertas o ya entramos más bien a las campañas políticas, a las campañas por la presidencia, que es la más grande, nos llaman de todos lados, de todas las campañas, tienen nuestros teléfonos, nuestros datos, cómo nos llamamos, qué comemos, dónde vivimos. ¿Cómo se puede manejar eso desde el gobierno? Porque muchas veces son partidos políticos, son personas que jamás en la vida hemos conocido ni les hemos dado datos y saben hasta qué comemos. Gracias, muy amables. Listo, muchas gracias, Diana. Yo arranco con la primera partecita Sí, de Marcas de Paz. Con Juan Carlos con lo de datos personales. Listo. No, Marcas de Paz es un programa a nivel nacional. Es un programa que está dirigido a sensibilizar y orientar a emprendedores y MIPYMES vinculados a programas del postconflicto. ¿Qué ha hecho la superintendencia? Ha logrado identificar territorios. Eso es un programa que va de la mano con otras agencias del Estado. Va de la mano con Fondo de Colombia en Paz, Agencia de Renovación del Territorio, la Unidad para Víctimas y el Ministerio de Comercio. Entonces, primero, el alcance es nacional. Los beneficios son a nivel nacional. Lo único que tienen que certificar, o lo importante, es contar con un proyecto productivo allí, hacer parte de un programa vinculado a la implementación del acuerdo de paz y el certificado que conste la participación en alguno de los programas del postconflicto. ¿Qué es lo que pasa? Que la superintendencia lo que se ha enfocado es de llegar en esas orientaciones y capacitaciones en las cuales hemos impactado a más de 1.100 emprendedores en territorio. Entonces lo que hacemos es tratar de identificar con estas entidades a dónde podemos llegar y dónde están esos proyectos productivos. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, queremos anunciar que esta semana vamos a ir a Tumaco, Nariño. Allí va a ir nuestro director de OSCADE, que está encargado también de dirigir un poco esa estrategia, con la Delegatura de Propiedad Industrial, con el CAPI, y en Tumaco pues vamos a generar capacitaciones para que los proyectos productivos tengan claro la existencia de este programa y puedan acceder. Sin embargo, lo importante es saber que en todo el territorio nacional pueden acceder al programa. Si quieren contar con una asesoría, se pueden dirigir directamente a los canales de atención de la superintendencia de manera virtual o de manera telefónica y acceder a ellos. Lo que pasa es que pues, la superintendencia lo que hace es tratar de visitar los territorios en los cuales se encuentran mayores proyectos productivos. Hemos visitado 8 departamentos y más de 23 municipios con ese enfoque de focalización y de acuerdo a las prioridades que hemos identificado con las agencias relacionadas. Y la segunda pregunta de Diana, Muy que bien. le corresponde aquí al superintendente de protección de datos personales, Juan Bueno, Carlos. Diana, muchas gracias por esa pregunta que me parece que es perfecta en este momento preelectoral. Sobre eso, 3 puntos. El primero, ninguna persona puede ser contactada ni su número telefónico y en general su información personal, por ejemplo, número telefónico asociado a nombre, puede ser utilizado sin que esa persona haya autorizado el uso de esa información. Esa regla fue reafirmada recientemente por el Congreso de la República en una ley muy famosa que se llama Ley Dejen de Fregar, que crea un registro nacional que es Registro Nacional de Números Excluidos, con el fin de que los distintos actores que utilizan servicios de prospección comercial, que perfectamente puede extenderse también a la publicidad o la propaganda en términos o en el contexto electoral, consulten con el fin de evitar la vulneración de sus derechos. Si este tipo de conductas, y voy al segundo, si este tipo de conductas se presentan, por favor,
presenten las quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Vamos a estar muy pendientes de este tipo de situaciones. Queremos que las personas se sientan tranquilas, que no se sientan asediadas y que no utilicen su información personal si estas personas no quieren ser contactadas. Entonces, la invitación es a presentar las quejas o las denuncias. Entre más información tenga esas quejas, entre más clara esté la situación de molestia, esto facilitará nuestras funciones de investigación, de inspección, de vigilancia y también de sanción. Esa es el segundo punto. Y el tercer punto, efectivamente, entraremos pronto en campañas electorales para la elección tanto de Congreso como de Presidente de la República. Y desde la Delegatura para la Protección de Datos estamos también preparándonos. Pronto expediremos o tenemos el plan de expedir unas instrucciones relacionadas con la forma en que debe manejarse la información personal en los contextos electorales, y esperamos que todos los actores, toda la ciudadanía participe de forma muy activa en la revisión y en el control y también en la construcción, pero también en el cumplimiento de estas instrucciones, con la idea de proteger los datos personales también y sobre todo en el contexto electoral. Superintendente delegado para la protección de datos personales. A uno le llegan muchos mensajes de texto que son spam, es decir, de marcas. Si yo no he autorizado, ¿a dónde debo dirigirme? ¿A qué parte de la superintendencia? ¿Puedo ir a una casa del consumidor? Porque creo que a todos nos ha pasado que nos llegan mensajes a veces hasta de spam, de marcas, de promociones, y uno dice, bueno, pero yo en ningún momento he autorizado y no sé cómo ellos obtuvieron mi contacto telefónico o mi correo electrónico sin ninguna autorización y empiezan a enviarme información, spam, mensajes de texto. ¿A dónde puedo dirigirme yo? ¿A qué entidad de la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer valer mis derechos como consumidor? Gracias por hacerme esa pregunta, Celso. La dependencia de la Superintendencia de Industria y Comercio encargada de investigar y sancionar y remediar esa situación es la Delegatura para la Protección de Datos Personales, ya sea por la vía de la Dirección de Investigaciones o por la Dirección de Habeas Data. Ahora, ¿cómo llega o cómo puede llegar una queja, un reclamo, una denuncia, o cómo se puede poner esto en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio? En la actualidad, el canal que tenemos dispuesto para la entrada de quejas, de reclamos y denuncias es el correo contáctenos SIC. Contáctenos SIC. Ese es el canal de acceso que está actualmente habilitado. Funciona como un portal de entrada para toda la Superintendencia de Industria y Comercio, y desde allí se redirige a la Delegatura para la Protección de Datos. Okay. Estamos con el proyecto, yo creo que ya muy avanzado, de rediseñar y de lanzar un formulario específico para la Delegatura para la Protección de Datos para facilitar la manera en que la ciudadanía, cualquier persona que sienta que su derecho a la protección de datos personales está siendo afectado, pueda poner de forma muy fácil, muy sencilla, muy intuitiva una queja o un reclamo directamente a la Delegatura para la Protección de Datos. Ese será un anuncio que pronto haremos en esta SIC del cambio. Muchas gracias, Celso. Bueno, ahí estamos viendo el correo, contáctenos@sic.gov.co. Ahí pueden dirigir pues sus quejas o las inconformidades que tengan si sienten vulnerados sus derechos como consumidores, y desde ahí se direcciona pues a las delegaturas de la Superintendencia de Industria y Comercio. Seguimos con la ronda de preguntas, le damos paso a la boyacense y se prepara Rec Radio Vive. Buenos días. Sí, muy buenos días, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos. Bueno, yo tengo dos preguntas.
Eso me pasó a mí. Resulta que yo llamé a la superintendencia informándole acerca de un robo que nos hicieron una ferretería. Primero pedí la factura y no me la dieron. Y nunca me entregaron el producto. Después mi tío, para hacer una obra, giró la plata y nunca entregaron factura, más o menos es una suma cuantiosa. Entonces, con el fin de evadir el IVA. Ya han pasado 3 años, mi papá me dio el poder y él falleció debido a que pues, su casa se cayó. Cuando yo llamé, pues me dijeron que tenía que tener pruebas suficientes y que yo no podía hacer nada. Fui amenazado, coloqué una denuncia ante la inspección de policía. Mejor dicho, salí totalmente aburrido porque me trataron muy mal. Yo le decía al inspector, pero es que no tengo derecho de reclamar las facturas porque mi tío pagó esa plata y el producto nunca me dijeron a mí qué tipo de producto va a entregar, ni nada. Después nos hicieron un robo, se le metió en la cuenta de mi papá y le sacaron plata de la cuenta de él, de la cuenta de la pensión que él tenía. Entonces, una infinidad de cosas que desafortunadamente no se puede hacer nada. Entonces, desde este momento han pasado 3 años, ¿qué se puede hacer y cómo la superintendencia puede hacer algo para mi caso? Pues ya que han pasado 3 años y digamos, y en este momento pues yo necesito las facturas. Hola, Reiner, sí. Pues yo te cuento un poco escuchándote en una situación bastante lamentable. ¿Cuál es el alcance de las facultades un poco de la superintendencia? ¿Qué podemos hacer o qué podríamos hacer y qué pueden hacer otras autoridades? El tema de, obviamente ellos tienen la obligación de entregar el tema de la factura, o por lo menos el recibo con el fin de que pues, el consumidor pueda tener allí la prueba de la adquisición del producto. Hay una vulneración, una eventual vulneración de los derechos del consumidor, puede formular la denuncia ante la Delegatura de Protección al Consumidor. El tema de la evasión o el tema de la evasión eventualmente pues es un tema que podría competir a la DIAN. Y el tema de la configuración de un robo, una eventual estafa, ya sería un tema del margen del orden penal, con el fin de que usted pueda formular esa denuncia ante la autoridad, ante la autoridad penal, ante la fiscalía. ¿Qué puede hacer ante la superintendencia? Eventualmente nos tocaría revisar si todavía está en términos para que pueda iniciar una demanda ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, con el fin de que eventualmente pedir la restitución del dinero, porque se habría configurado un incumplimiento contractual allí. No le habían entregado el bien o el servicio que habría adquirido. Digamos, esa es la vía por lado de la superintendencia. Acudir, nosotros podemos dar el contacto con Celso para brindarle esa asesoría a través de nuestros canales de atención personalizada, con el fin de ver dentro del marco de nuestras competencias la forma en que podemos colaborarle y brindar esa orientación para que usted pueda iniciar la acción judicial o si quiere interponer la denuncia para que se pueda investigar a ese establecimiento de comercio. Listo, le damos paso a Rec Radio Vive y se prepara Jairo Guillot. Qué pena una preguntita. Buenos días. Qué pena una preguntita para complementar. En el caso de que como mi tío dio la plata, ¿yo puedo hacer ese reclamo? Ya que el terreno es mío. En ese caso, al final, la definición de consumidor es a quién iba destinado el bien o el servicio. Entonces, si usted logra demostrar que el bien iba destinado para usted, podría eventualmente estar legitimado para hacer esa reclamación. Reiner, sí, nosotros te vamos a poner aquí en contacto para atender tu caso más personalmente. Seguramente ese caso también le estará pasando a muchísimos colombianos, pero lo vamos a tratar internamente, te vamos a poner aquí en comunicación con todo gusto. ¿Listo? Entonces, ahora sí le damos paso a Rec Radio Vive y se prepara Jairo Guillot. Buenos días. Buenos días, compañeros, buenos días, colegas, buenos días, superintendente. Bueno, tengo dos preguntas. Una, ¿cómo acceden los ciudadanos a zonas apartadas a los servicios de las SIC? Y la otra, ¿qué sectores han recibido más investigación en competencia desleal? Rec Radio Vive. Hola, ¿qué tal? Sí, mira,
Voy a empezar por la segunda tema en temas de competencia desleal, como lo mencionabas. Allí nosotros recibimos, digamos, una infinidad de denuncias en materia de competencia, en protección de la libre competencia. Em, el foco principal, digamos, o el mayor cúmulo de denuncias que se recibe por violación al régimen de libre competencia en la Delegatura de Protección de Competencia está relacionada con temas de infracciones a las normas de contratación estatal y cómo se vulneran principios de selección objetiva, libre concurrencia en esos procesos de contratación estatal. Si ustedes ven históricamente el año pasado, más o menos de las 16, 18 sanciones que se emitieron por violaciones al régimen de la libre competencia, 14 de ellas fueron por temas de colusión en licitaciones públicas e infracción a la prohibición general por no permitir la concurrencia de otros competidores o por temas también de conductas donde intervinieron funcionarios públicos que direccionaban la contratación a favor de uno o más competidores o dos competidores específicamente para que ellos fueran adjudicatarios de ese proceso. También es importante destacar que hemos iniciado otro tipo de investigaciones en temas de competencia. Por ejemplo, una muy reciente que fue anunciada el día de ayer, una investigación en contra de Apple por no permitir presuntamente la entrada de desarrolladores e imponer algunas barreras para utilizar métodos de pago en la plataforma de App Store y generar también otro tipo de restricciones allí. Tenemos investigaciones en otros temas también, contra Comcel o contra Claro. Tenemos 2 investigaciones por infracciones al régimen de libre competencia que se están adelantando en la Delegatura de Protección a la Competencia. Tenemos el caso que ya fue fallado en una primera instancia por el tema de lactosueros, allí a cargo de la superintendente. Tenemos en el despacho también está pendiente de decisión un caso donde está involucrada la investigación a la DIMAYOR y distintos clubes profesionales de fútbol masculino. En el caso de fútbol femenino tenemos una investigación andando en la Delegatura de Protección de la Competencia. Allí también hay infracciones o investigaciones contra una farmacéutica por un medicamento Remodulin por infracciones al régimen de competencia desleal. En fin, una infinidad de casos allí, más o menos son 30 casos que se están adelantando. Y por otro lado, en la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, que resuelve asuntos de carácter particular, también allí los jueces de competencia desleal han resuelto distintas decisiones. Un caso reciente sobre el Reinado Nacional de Belleza, sobre el tema del aguardiente amarillo. En fin, allí también se tramitan asuntos de competencia desleal que inician un competidor contra otro. Caso de Épica, que también fue, digamos, al final se resolvió por un tema de arreglo directo entre las partes. Son casos así que de connotación que se me vienen a la mente, que estamos bajo conocimiento de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales o casos que están siendo adelantados por la Delegatura de Protección de la Competencia y por el despacho de la superintendente. Listo, Diego. Le damos paso a Jairo Guillot y se prepara Logros TV Radio. Jairo, buenos días. Buenos días para todos, ¿cómo están? La pregunta es, ¿cómo se garantiza que estas oficinas no solo se conviertan en puntos de atención, sino que también tengan capacidades reales de resolver problemas de los ciudadanos en regiones apartadas, como municipios en zonas rurales? Por ejemplo, municipios de Santander como Málaga, Barbosa y San Gil. En el caso del programa Marca de Paz, ¿cómo articula la CID este programa con otras entidades del Estado que también apoyen a víctimas emprendedoras? Listo, Jairo, muchas gracias por la pregunta y es bien importante aclarar varias cosas. También respondo también con la pregunta de Diana que me hacía de cómo llegar con zonas apartadas. Resulta que la superintendencia, como les comentaba, tiene un alcance principalmente en Bogotá, pero entonces nos hemos extendido para llegar a zonas, digamos, no tan frecuentes de acceso. Y es, primero, con la estrategia también de rutas del consumidor. Las rutas del consumidor van rotando por todo el país y llegan a distintos municipios. Vamos, por ejemplo, la próxima semana vamos a ir a Segovia, Antioquia y otros municipios de Antioquia. Con eso logramos que la ruta del consumidor pueda tener un alcance mayor y complemente la función de las casas del consumidor.
Las casas del consumidor están ubicadas en sitios estratégicos del país, en regiones, como lo comentaba Celso, zona costera, en Cali abrimos y en Pasto también se hizo recientemente la inauguración. Con eso tratamos de llegar y expandir las funciones de la superintendencia. ¿Cómo se logra también? Se dice que se preste un servicio de calidad. En las casas del consumidor está estructurado un equipo interdisciplinario que logra y que está preparado para atender esas solicitudes. No son meras orientaciones o sencillos, sino que ese equipo ha sido formado previamente, se le ha brindado una capacitación con el fin de que hay un gestor que allí se encarga de la casa y hay un equipo de abogados, ingeniero en algunos casos, por ejemplo en el caso de reglamentos técnicos que se hablaba de las medidas, y ellos permiten brindar una asesoría, por una orientación de calidad a esa persona y logra también solucionar temas como el arreglo directo. Como les comentaba, en este caso, en este año, solo en este año hemos logrado creo que más de 500 arreglos directos, es decir, hemos solucionado situaciones concretas de las personas, sentando al consumidor y sentando al empresario para lograrlo allí. La articulación rápidamente con el tema de marcas de paz. Como les comentaba, tenemos articulación con otras entidades que conocen de la existencia del programa y que nos ayudan también a difundir el programa. ¿Por qué? Porque digamos, hay un beneficio bien importante para que estos emprendedores víctimas del conflicto armado conozcan. Hay un descuento del 93% de la tarifa de registro. Ese es el principal beneficio. Además de la asesoría gratuita y personalizada que se le brinda allí de cómo registrar su marca, cómo evitar de pronto de que no se le niegue el registro marcario, está el beneficio de la tarifa del 93%. Con las otras entidades, con las agencias, con la Agencia de Renovación, con el Fondo de Colombia, con la Unidad de Víctimas, conocen y nos ayudan a difundir el programa. Listo, le damos paso a Logros TV Radio, a Paul, y se prepara Erwin Herrera. Paul, buenos días. Muy buenos días, Celso, muy buenos días para Diego y muy buenos días para Upegui. Saludo cordial para todos los compañeros. Hay muchas preguntas con la Superintendencia de Industria y Comercio, pero voy a hacer una esencial y tiene que ver con la sociedad en general. Resulta que cuando se tiene un monopolio, se abusa del poder y ese abuso del poder nos lleva a normalizar esa especie de esclavitud que tenemos como sociedad. Me refiero a las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio tienen el poder, tienen el monopolio, pero además suplantan al Estado en la información que manejan y en las inscripciones que tienen para los empresarios. Desde la Superintendencia de Industria y Comercio se tiene la visión que acabo de plantear, se tiene otra visión con cámaras de comercio, qué vigilancia se tiene con cámaras de comercio y si en verdad el Estado funcionaría o no con cámaras de comercio. Listo, Paul. Yo le cuento un poco qué labor se ejerció en la superintendencia y qué podríamos o no hacer respecto de las cámaras de comercio. Resulta que hasta el año, si me falla la memoria, 2017-2018, la superintendencia tenía la dirección de cámaras de comercio allí en la Delegatura de Protección de la Competencia. Es decir, hasta ese año la superintendencia ejercía la inspección, vigilancia y control de las cámaras de comercio. Producto de una reforma legal, esa dirección pasó a la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades allí es la encargada de revisar el funcionamiento de las cámaras de comercio y las posibles fallas que se puedan presentar. En su momento, por ejemplo, la superintendencia inició 2 investigaciones importantes. Una que en el caso de la Cámara de Comercio de Barranquilla, donde se empezaron a crear empresas fantasmas con el fin de obtener votos o mayores votos en las elecciones de miembros de junta directiva. Una maniobra totalmente ilegal, defraudatoria de la ley. Allí la superintendencia emitió la sanción y ordenó incluso la cancelación de los registros. Pero en la actualidad, pues la función está en cabeza de la superintendencia de sociedades. Y el diseño del monopolio, como usted lo dice, nosotros nos preocupamos sí por perseguir esos monopolios que abusen de la posición de dominio. Lastimosamente hay monopolios que pueden irse creando en el mercado y lo que hacemos en la superintendencia es evitar que esos monopolios o esas posiciones dominantes abusen
de ella, contratos discriminatorios, contratos que generen esa obstrucción. Pero las cámaras de comercio es un diseño legal, así viene concebido incluso desde el Código de Comercio. Digamos, habría ya entrar a una discusión de diseño de funcionamiento de las cámaras de comercio, si están generando beneficios o no. Allí incluso la superintendencia puede contribuir a ese debate desde la función de abogacía de la competencia, desde la función de la delegatura de competencia, de cómo ve si ese esquema realmente está surtiendo efectos o no y si está realmente generando esa inclusión. De otra parte, por ejemplo, siempre hubo un mensaje desde el presidente, incluso a la superintendente, cuando fue ministra de Comercio, de generar la representatividad en las cámaras de comercio por parte de los pequeños empresarios con el fin de tener esos cupos en las juntas directivas que pudiesen llevar a materializar los programas de gobierno y todos los planes desde el plan de desarrollo y darle esa participación a los pequeños empresarios en las cámaras de comercio y lograr tener una participación efectiva en el diseño y en el funcionamiento de estas cámaras de comercio. Valga la claridad. Bueno, le damos paso a Erwin Herrera y cerramos la ronda de preguntas con Ludwig. Erwin, buenos días. Buenos días, Celso. Saludos a la Agenda Medios y a Juan Carlos y a Diego. Gracias por esta entrevista. Tengo dos preguntas. La primera es para Juan Carlos. ¿Qué pasó con el boletín del consumidor en redes sociales? Es una excelente herramienta pedagógica para comunicar a los consumidores sus derechos, los avances de la SIC en el tema de protección de datos y en el tema, obviamente, de industria y comercio. Y la segunda pregunta es para don Diego y tiene que ver con el sector tendero. Es sabido que el sector de las tiendas de barrio está muy extendido en Colombia. La siguiente pregunta, ¿sabemos cuántas tiendas hay en el país? ¿Y cómo controla la Superintendencia de Industria y Comercio a este sector? ¿Y cómo nos defiende de las alzas indiscriminadas de productos de consumo familiar como el huevo, por ejemplo, como el café, porque son quienes vulneran realmente los éxitos, los logros del gobierno de cambio? El presidente de la República está haciendo ingentes esfuerzos con sus equipos de trabajo para reducir el precio de la canasta familiar, pero las tiendas los elevan. Esas son nuestras preguntas. Muchas gracias. Erwin, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, te soy sincero. No sé qué ha pasado con el boletín del consumidor y la difusión de mensajes relacionados con la protección de datos personales en redes sociales. Pero lo pongo en la agenda. Conozco, y yo creo que todos conocemos que este boletín, y sabemos, y además queremos mucho al boletín del consumidor, ha entrado como al alma, al espíritu de la colombianidad, y me parece que es una estrategia de comunicación que debe ser protegida y que debe ser reforzada. Voy a ponerlo en la agenda y a revisarlo, y adicionalmente podría decirte que además del boletín del consumidor, desde la Delegatura de Protección de Datos Personales, pero también en general desde toda la Superintendencia de Industria y Comercio, tenemos distintas estrategias para difundir, para contar lo que hacemos, para estar en contacto directo y ojalá siempre muy cercano con todos los colombianos y las colombianas. Entonces vamos a mirar esto desde el punto de vista de la estrategia de medios y de comunicación, y pronto tendremos noticias sobre esto. Muchas gracias, Erwin. Y cerramos la ronda. Hay una parte, sí, lo de los tenderos, perdón, que es un tema clave. Aquí hablaba Erwin de la especulación también que ellos hacen, si están dentro del régimen también, pues, o les aplica la misionalidad de la SIC. Sí, entonces, Erwin, varias cosas allí con el tema de los tenderos.
El tema de los tenderos los hemos abordado de distintas temáticas o distintas visiones. Hemos entendido el mensaje desde el Plan Nacional de Desarrollo y una especial protección también a los tenderos como base económica y esa dinamización que genera también hacia los consumidores. Entonces allí hemos procurado también hacer un análisis muy focalizado, por ejemplo, en temas de integraciones empresariales, de cómo eventualmente las integraciones entre retail o entre, por ejemplo, aras y esos pueden eventualmente impactar a los tenderos y puede llevar eventualmente a su salida del mercado. Eso para la perspectiva como desde mercado. Ya desde la perspectiva del consumidor somos conscientes también que los tenderos mantienen sus obligaciones y su deber de información. Temas de alzas de precios, ¿qué es lo que pasa allí? Los tenderos obviamente no están acostumbrados a ese esquema de funcionamiento como los supermercados de etiquetado, que debería ser un deber de, digamos, ellos deberían estar allí, ser conscientes de ese deber de información que tienen respecto al consumidor. Es decir, claro, el tendero a veces está acostumbrado a hacer una variación del precio cada rato, que es difícil para ellos cumplir esas obligaciones del deber de información. Sin embargo, ellos no están exentos de allí. Allí lo que nos podemos enfocar y digamos un poco la estrategia que me puedo llevar con el compromiso a la Delegatura de Protección al Consumidor, generar esas campañas de sensibilización hacia ellos para el cumplimiento del deber de información sobre todo. Las alzas de precios, eventualmente, digamos, es un tema dinámica del libre mercado. Así funciona el mercado colombiano, de que eventualmente, pues, un demandante, el oferente de un servicio puede poner el precio que ellos pongan. El problema para ellos va a ser, ¿cuál va a ser? Que eventualmente, si siguen con esa alza de precios, puede llevar es que, pues, cadenas como Ara, D1, todos esos hard discount, terminen capturando esos consumidores y lastimosamente quebrándolos y a la salida del mercado. Entonces, si reforzamos y llevamos una capacitación, que digamos, me llevo con ese pendiente allí, hacia los tenderos de enseñarles por qué y llevarles el mensaje de por qué es importante cumplir con los deberes del consumidor y reforzarles allí, lo que logramos al final es posicionarlos, lograr que esto y una doble protección. Mantenerlos a ellos en el mercado y adicionalmente garantizar los derechos de todos los consumidores de ellos, sí, de sus consumidores como tal. Y cerramos la ronda de preguntas con Ludwin Leandro Venera. Ludwin, buenos días. Prende tu cámara, por favor. Ludwin, el micrófono. No está Ludwin. Bueno, listo. Entonces ahora sí, ya estamos llegando al final de esta emisión de la agenda de la Presidencia de la República. Ha sido dos temas muy interesantes, desde la protección de los datos personales y desde toda la misionalidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, las casas del consumidor, el proyecto de ley acá, mira, vamos a recalcar esto. Hoy es el Congreso hoy en el Congreso de la República habrá proyecto de ley se radica el proyecto de ley para la modernización del régimen jurídico de protección de datos personales, toda la cobertura que está teniendo la Superintendencia de Industria y Comercio en las regiones, en los territorios, a través de las rutas del consumidor, a través de la estrategia de la Red Nacional de Protección al Consumidor, de las casas del consumidor que están allí para defender los derechos de los consumidores en las regiones, en las ciudades, en los municipios del país, la ruta, los puntos de atención también al consumidor. Entonces despedimos aquí a nuestros invitados, despedimos a Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, por ilustrarnos sobre todos los derechos en la protección de los datos personales de los consumidores. Muchas gracias, Celso, por la invitación, a toda tu audiencia, y recuerden que en la Superintendencia de Industria y Comercio estamos para ustedes, para escucharlos. Si tienen problemas, por favor presenten las denuncias, presenten las quejas. Nos lo estamos tomando muy en serio y ustedes son nuestra razón de ser. Y Diego Solano, también lo despedimos. Muchas gracias por también amplificarnos toda esta información, y a los colegas comunicadores de las regiones de la misionalidad de la Superintendencia de Industria y Comercio. Muchas gracias, Celso. Saludo a todos los periodistas, medios alternativos, formatos digitales también. Y como lo decía el delegado, en la SIC del Cambio estamos comprometidos para llegar a los ciudadanos, resolver las problemáticas y atender todas las quejas y denuncias. Mejor dicho, entre más nos lleguen, mejor para nosotros. Más trabajos y comprometidos con todos los ciudadanos, con la protección del mercado, de los consumidores y dentro de todas nuestras facultades. La SIC del Cambio, ese es el eslogan. Bueno, invitarlos también a la consulta
de todos los contenidos que se originan desde la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República, con los contenidos, los programas, Vida Digital, Vida en la Radio, los contenidos del informativo de Así Avanza el Cambio, Entérese del Cambio y todos los productos de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República, que los pueden consultar en todos los canales digitales, en YouTube, en Infopresidencia, en Vida Presidencia, en el canal de WhatsApp de Vida Presidencia también. Allí pueden estar enterados del periódico Vida también, pueden estar enterados de toda la información que se origina desde el Gobierno del Cambio. Y damos cierre entonces, no sin antes agradecer a todo el equipo técnico de la Agenda que nos acompañó hoy, nos acompañan siempre, los ingenieros de video, audio, sonido, de streaming, a Juan Camilo Quintero, Orlando Rengifo, a Luis Espejo, a Camila, nuestra productora periodística, y a Gloria Ortega, nuestra directora, y a ustedes los que siguieron esta transmisión en vivo y en simultáneo por las redes sociales de la Presidencia. Nos vemos, nos escuchamos en otra emisión más de La Agenda. Muchas gracias. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.